Quisiera en esta mañana compartirles algo respecto de este tema que hemos leído. Vamos a pasearnos por algunos pasajes bíblicos, vamos a estar leyendo varios pasajes, pero creemos que el Señor nos va a hablar y necesitamos que el Señor nos hable, necesitamos tener palabra de Dios. A veces nosotros nos planteamos cómo puede ser que creemos en todas las promesas de Dios, creemos en todo lo que el Señor nos dijo, todo lo que está escrito. Hay más de 3.000 promesas y las hacemos propias, las creemos. Pero nosotros la leemos, la creemos, pero a veces cuestan que se hagan realidad algunas de ellas en nuestra vida. Y en esta mañana quiero que podamos ahondar en la palabra del Señor y darnos cuenta que otro condimento faltaría, a lo mejor, para que la palabra del Señor, que fue predicada hace tanto tiempo, que es predicada en este tiempo, tantos pasajes bíblicos que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón puedan terminar de hacerse realidad. Y de eso se trata, venir a la casa del Señor, que el Señor nos enseñe, nos instruya, podamos crecer y podamos tener una mejor relación con el Señor. Saben que en este momento que estamos leyendo la palabra del Señor, había un sacerdote, un sumo sacerdote en el templo que se llamaba Elí. Elí ya era un hombre anciano, era un hombre mayor, y ustedes recordarán la historia de que ahí fue Ana, se arrodilló, le pedía al Señor un hijo, y él pensó de que estaba ebria, y ella le dijo que no estaba ebria, que estaba hablando con el Señor, que le pedía al Señor un hijo, así que bueno, el Señor la bendijo y tuvo como hijo a Samuel. Pero sabe que paralelamente a esta historia, que vamos a tratar en un momento, también Elí tenía hijos, y Elí era un sumo sacerdote del templo. Y quiero mostrarle la importancia que tenía en este tiempo ser sumo sacerdote. Porque la palabra del Señor dice que aparte de ser sumo sacerdote, ejercían la función de juez. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver la palabra del Señor, eran ellos los que tomaban decisiones, eran ellos los que hablaban con la gente, eran ellos los que hablaban con el pueblo, y aparte cumplían las funciones del sacerdocio dentro del templo. Así que todo lo que tenía que ver con el tema de sacrificios, eran ellos los que lo llevaban adelante, y en este caso eran los hijos de Elí, que eran dos, Ofni y Finés, dos muchachos, dos jóvenes, que también iban creciendo al lado de su papá en las funciones del templo. Pero hay algo que nosotros vamos a ver, yo se lo voy a leer, no lo busque, está en 1 Samuel capítulo también 2, verso 22, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. 1 Samuel 2:27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa del faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andaré delante de mi ungido todos los días. El Señor se había puesto molesto con Elí y con sus hijos.
Saben que en aquel entonces el problema había venido por una ofrenda. Dentro de todas las ofrendas que se llevaban al templo, había una que se llamaba la ofrenda encendida. ¿Qué era la ofrenda encendida? Era la ofrenda que traían de un animal y que lo ponían en el altar del sacrificio. Y entonces, aquellas personas que tenían ganado, por ejemplo, que tenían vacas, que tenían toros, tenían que llevar un animal de los que estaban criando y los que tenían. Si a lo mejor su poder adquisitivo no era tan alto y tenían ovejas, llevaban una oveja para poder sacrificar. Pero si a lo mejor su poder adquisitivo era menor, llevaban palominos para que sean sacrificados en esa ofrenda encendida. Si ustedes se acuerdan, cuando el Señor Jesús nace, llevan un par de palominos para que sean entregados al sacerdote como ofrenda por el nacimiento del Señor Jesús. Así que ahí estaba la gama de lo que sería el altar del sacrificio. Y entonces, ¿qué era lo que ocurría? Habían personas que de repente ellos podían llevar un toro o una vaca y llevaban una oveja, o a lo mejor pudiendo llevar una oveja llevaban palominos. Y entonces eran perfumes no gratos delante del Señor porque estaban ofendiendo al Señor. Pero más allá de esto, el problema que nos habla la Biblia es que los hijos de Elí, lo que estaban haciendo ellos era usurpar esa parte de la ofrenda y la tomaban para ellos. ¿Por qué la tomaban para ellos? Porque tenían como un fierro con 3 dedos, un garfio lo llama la Biblia, y entonces cuando se ofrecía este sacrificio que estaba ahí sobre el altar y empezaba a quemarse, la ley decía que lo que ellos tenían que hacer era agarrar el garfio, pegarle en la paleta o en la parte del muslo, y el pedazo que saliera era el pedazo que iba a ir para el sacerdocio. El resto debía consumirse sobre el altar. Y entonces estos muchachos, ¿qué hacían? Agarraban, le pegaban una vez y le pegaban otra vez. Y entonces la gente que llevaba el sacrificio se ponía mal, porque era un sacrificio para Jehová. Y entonces ese holocausto tendría que estar perfectamente cocido. Y entonces ellos, en su desesperación, no esperaban este tiempo de la cocción de ese animal, y entonces así crudo como estaba, le pegaban para sacarse alimentos para ellos. La gente se ponía mal, y entonces venían todos los problemas que estaba teniendo Elí con sus hijos. Y mire qué cosa, eran hijos de un sacerdote, no era hijo de cualquiera. El problema también se daba en que estos 2 muchachos, con las mujeres que venían y prostitutas y que se acercaban al templo, ellos tenían relación con estas mujeres. Entonces todo lo que había sido el templo estaba todo profanado por estos 2 muchachos. ¿Qué era lo que acontecía con esto? Le quiero contar para que entremos en la historia. Cuando una persona llevaba ese holocausto, ¿y por qué era tan importante esta ofrenda encendida? Colocaban el animal en el altar. Y entonces, mire esto como después, en algún momento yo les compartí la palabra y les dije que todo lo que se vivía en el Nuevo Testamento también tenía su relación en el Antiguo Testamento, de ahí procedía. Lo que le voy a comentar ahora se va a dar cuenta que tiene mucha relación con el sacrificio en la cruz del Señor Jesús. Cuando llevaban este holocausto y lo ponían, el animal, sobre el holocausto para quemarlo, aquellas personas que lo habían llevado tenían que colocar fuertemente la mano sobre el animal y tenían que presionar mucho. ¿Por qué tenían que presionar esto? Porque decía la ley que al hacer esto estaban traspasando todos sus pecados sobre el animal. Y entonces era el propio dueño del animal que llevaba el que tenía que degollarlo para que su sangre cayera. ¿Cuál era la función del sacerdote o del sumo sacerdote? Tomar esa sangre y rociarla. Entonces proclamaba a través de la sangre derramada del animal el perdón de la familia que lo había presentado. Eso es la ofrenda la ofrenda encendida a cual nos habla la Biblia. ¿Por qué le cuento esto? Porque ahí estaba creciendo estos muchachos y entonces estaban tan acostumbrados que se olvidaron de la relación con Dios, se olvidaron de todas las promesas que Dios le había dado, se olvidaron de cumplir el rol que tenían que cumplir. Ellos empezaron a profanar todo lo que habían aprendido. Es como que de repente empezaron a mezclar todo lo mundano con lo que ellos tenían que hacer. Ellos estaban separados para el sacerdocio, pero empezaron a mezclar todo.
Y entonces las ambiciones personales terminaron opacando la relación con Dios. Y entonces por eso es que viene la ira del Señor sobre ellos y habla sobre Elí y le dice que va a destruir su casa porque habían profanado el templo, todo lo que era sagrado lo habían contaminado. Y entonces le dijo, vos diste más prioridad a tus hijos que el servicio al cual yo te llamé y al cual llamé a tus hijos también. Profanaron lo santo que una vez puse en la mano de ustedes, lo han profanado. Pero como consecuencia de esto, ahí también estaba creciendo un muchacho, a la par de ellos, que se llamaba Samuel. Y entonces este jovencito Samuel seguramente habrá visto todo lo que estaba sucediendo. Y saben que él se empezó a criar de chiquito. Y Samuel no era como nosotros, que a lo mejor tenemos la bendición de ver a papá y a mamá en forma permanente. Él lo podía ver una sola vez al año, porque estaba en el templo junto con Elí. Y entonces ahí estaba el joven Samuel creciendo también en la palabra del Señor. Pero mire qué diferencia entre estos dos jóvenes. Por eso quiero hacer un paralelo, porque quiero llegar a una palabra en esta mañana que necesitamos entender para darnos cuenta que a veces las bendiciones no llegan, no porque no la merezcamos, sino porque todavía nos falta hacer algo para alcanzarla. Ahí estaban creciendo estos dos muchachos, Ofni y Finés, y estaba creciendo por el otro lado Samuel. Y entonces Samuel no quería mezclarse con lo que estaban haciendo estos muchachos. Samuel estaba al lado de Elí y él trataba de aprender todo lo bueno de dentro del templo. Él era el que todas las mañanas iba y abría las puertas. Pero ¿saben una diferencia que había? Que Samuel había hecho su lugar de descanso este lugar. El lugar donde Samuel descansaba no era en su dormitorio, no era en la puerta, era justamente en el atrio, acá adelante, en la plataforma. Así que ahí estaba el arca, estaba todo el preparativo de la iglesia, del templo, y entonces Samuel se recostaba delante del arca, de la presencia. Entonces lo que veía él en forma permanente, cuando se acostaba y cuando se levantaba, era la presencia. Él se había acostumbrado a la presencia del Señor. Él se había acostumbrado que había tenido un llamado. Él se había dado cuenta de que no estaba por casualidad. Él se había dado cuenta muchas cosas, por ejemplo, que no podía ser igual que Ofni y Finés. Aunque estuvieran, miren qué importancia, aunque estuvieran en el mismo templo, no podía ser igual Samuel que Ofni y Finés. No podía Samuel ensuciar lo sagrado con las cosas del mundo. Él se había dado cuenta que si él había sido llamado, tenía que cumplir su llamado. Y vaya si fue llamado. Este libro, Primera de Samuel, es tan importante en la historia del pueblo de Israel porque nos marca algo tan profundo que es como la continuación del libro de los jueces. El último capítulo y el último versículo del libro de los jueces nos pintan cómo estaba Israel en los tiempos en que asume este muchacho Elí, el sumo sacerdote. Y mire lo que dice la palabra del Señor, se lo voy a leer para que usted se dé cuenta de lo que estoy diciendo. Jueces, capítulo 21, verso 23. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Israel era un desastre. Israel tuvo 12 reyes, pero Israel estaba gobernado por reyes que hacían cosas buenas y hacían cosas malas, así que Israel estaba para arriba y para abajo. Si el rey que estaba gobernando era bueno y amaba a Dios, el pueblo estaba allá arriba. El pueblo era bendecido, avanzaba, crecía. Si el rey que estaba gobernando no amaba a Dios y hacía locuras, el pueblo estaba allá abajo. Y entonces sufría. ¿Por qué? ¿Como consecuencia de qué? De aquel que estaba liderando, de aquel que tenía la cabeza, de aquel que era el rey. Por eso es tan importante el liderazgo y por eso es tan importante cuando decimos que tenemos que orar por los gobernantes, que tenemos que orar por aquellos que están gobernando el país y el mundo entero, para que ellos puedan volver su corazón a Dios. Ese mismo problema es el que vivieron durante 12 reyes que tuvo Israel y sufrieron y fueron angustiados.
Y lo peor, cuando hablamos de todo esto, no podemos dejar de hablar del último rey que sigue haciendo trastada tras trastada, y fue Sansón. Sansón fue el último rey que nos habla la Biblia. E hizo lo que quiso, fue una persona, y voy a hablar sobre el paralelo entre Sansón y Samuel, para que nos demos cuenta en esta mañana la diferencia entre uno y otro y dónde radica la diferencia, porque mucha similitud tuvieron los dos, pero algo pasó. ¿Por qué Sansón termina como termina y por qué Samuel termina como termina? Sansón había hecho muchas cosas buenas, pero sabe que la vida de Sansón tuvo tantos altibajos que siempre actuó por reacción. No es que Sansón planificaba, no es que Sansón era juez. Sansón guiaba a un pueblo, Sansón tenía que estar en la cabeza de la gente, tenía que tener una visión, tenía que tener una estrategia. Pero siempre actuó por reacción. Sansón siempre, ¿qué es lo que le pasó? Al final, los padres querían tener el hijo, tienen el hijo, el Señor se le aparece y le dice, va a ser nazareo. El voto nazareo significaba no tomar alcohol, no estar mezclado con muerte, con animales muertos, con personas muertas y dejarse crecer el cabello. Así que los padres lo hicieron crecer en eso, en ese voto que los padres habían tomado para la vida de su hijo. Y su hijo empezó a crecer y entonces tenía una fuerza impresionante. Muchos o casi todos debemos conocer la historia de Sansón. Y entonces el Señor lo levanta en un momento especial en la vida del pueblo de Israel, para que luche contra los filisteos. Y el Señor le había dicho que tenía que enamorarse de una mujer de su pueblo, de su lugar. ¿Sabe cuál fue el problema de Sansón? Y perdonen las hermanas, las mujeres. El problema que tuvo Sansón fueron las mujeres. ¿Y sabe por qué? ¿A qué hombre no le gustan las mujeres lindas? Dígame. Mira que tiene a la esposa que tiene al lado. Puede mirarla, ¿eh? Yo la tengo de frente, mire. Dígame, ¿hay alguna esposa más linda que su esposa? Dos contestaron. Cerrá que hoy tenemos que hacer liberación. Dentro de los votos, él tenía que casarse con una mujer de su pueblo. Pero él le echó el ojo a una filistea. Y entonces dijo, no, me gusta aquella. Y le dijo a los padres, papá, prepárame el casamiento, yo me quiero casar con aquella. Vos tan mal no podés, vas a arruinar tu voto, me quiero casar con ella. Siempre actuó por reacción. ¿Sabe cuando se quiso casar? La mujer que le puso a los ojos, el padre de la chica se lo da a otro. Cuando él se entera, se pone mal. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a matar filisteos. ¿Y sabe qué hizo? Agarró como 100 zorras, las ata de la cola y entre la cola le pone una antorcha encendida y la larga sobre todo lo que tenían sembrado los filisteos. Imagínense las zorras con la antorcha quemando, quemó todo el campo de los filisteos se ponen locos, saben por qué van a atacar al padre y a la chica. Él agarra un asno, una quijada de un asno, mata como 1000 filisteos. Bueno, la historia es larguísima, pero le quiero mostrar con esto que siempre Sansón actuó por reacción. ¿Y sabe qué? Su reacción siempre fue por algo que le pasaba, por algo que quiso, que no pudo alcanzar, que quería tener. Y siempre estaba alejado de la voluntad de Dios. Se olvidó. Hasta que en algún momento se enamora de una chica. ¿De quién se enamora? A ver, dígalo fuerte. ¡Ey, fuerte! De Dalila. Y sabe que esta mujer astuta, que también era filistea, le saca cuál era el sentido de su fuerza. Y el sentido de su fuerza, él termina diciéndole que era su cabello. Y entonces lo duerme, le corta el cabello y él queda sin fuerza. A partir de ahí lo encierran, lo ponen en una cárcel, a que mueva con su fuerza un molino grande, una piedra grande para que pueda moler los granos.
Pero ¿sabe qué le pasó? Escuche esto, por favor, para que nos demos cuenta lo que habla la palabra del Señor. Él era una persona con mucha fuerza, mucha musculatura. Pero fíjese qué le ocurre. Cuando a él lo terminan apresando, lo que le terminan sacando son los ojos. A tal punto que él no puede ver, está ciego. Y entonces, por medio de unos chiquitos, él le pide que lo pongan después entre las columnas del templo, lo tienen que llevar unos chiquitos, él lo pone, su pelo había crecido, el Señor va a dar la fuerza, tira las columnas, se cae todo abajo, muere con toda la gente que estaba ahí. Mira el fin trágico que tuvo. Pero lo que quiero mostrarle es que el interés del diablo no estaba puesto en su fuerza, sino que estaba puesto en su visión. Lo que quiero mostrarte en esta mañana a través de lo que vamos a ver es que a lo mejor lo que vos estás pensando que le interesa al diablo no es eso. El diablo lo que quiere sacarte es la visión que vos tenés en el reino de Dios. Lo que el diablo está queriendo sacarte es lo que el Señor sabe a dónde vos vas a llegar. Y por eso muchas veces las cosas que vivimos, porque Él va entorpeciendo nuestro camino momento a momento para no llegar a lo que donde quiere que el Señor que lleguemos. Al diablo no le importaba la fuerza de Sansón. Al diablo lo que le importaba era que su visión sea cortada, y su visión fue cortada. Pero ahí estaba el otro personaje, te decía. Por mucho tiempo no hubo palabra de Dios. Por mucho tiempo no hubo una palabra profética de Dios. El pueblo no tenía quien lo guiara y necesitaba tener una palabra de Dios. Y el pueblo empezó a despotricar. Queremos un rey, queremos ser igual que todos los otros pueblos. ¿Por qué todas las otras naciones tienen reyes y nosotros no? El Señor se manejaba con los jueces que lo guiaban. Y el pueblo quería ser igual que los demás. El pueblo de Israel quería ser igual que el otro pueblo, que los que estaban alrededor. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros como cristianos. Queremos ser seguidores de Dios, pero queremos ser iguales que los otros. Queremos hacer lo mismo que los otros y no podemos. No se pueden mezclar las dos cosas. Y entonces el Señor le dice, ¿quieren rey? Les voy a dar un rey. Le levanta a Saúl. Pero miren la estrategia del Señor. Le dijo, yo te voy a dar un rey a Saúl, pero le voy a levantar un profeta para que hable con el rey. No lo voy a dejar al rey solo, lo levanta a Samuel. Y era Samuel el que hablaba con el rey. Era Samuel quien le decía las cosas que estaban bien. Y quiero mostrarte algo respecto de esto. Sansón era una persona ungida. Sansón tenía una unción en su vida especial. Venía esa fuerza, él reaccionaba y podía llevar esa unción a donde iba. Quiero mostrarte en esta mañana esa palabra unción. Y quiero que nos demos cuenta que todos los que estamos en este lugar estamos ungidos. Todos tenemos unción. Y está bien que nosotros oremos y le digamos, Señor, dame ungime, yo quiero tener unción. Lo vamos a ver a través de la palabra del Señor, que tu vida está ungida. Desde el primero hasta el último, los que están mirando, los que están... Todos tenemos unción en nuestra vida. El Señor nos ha ungido, el Señor nos ha regalado dones, el Señor nos ha regalado para hacer prodigios, el Señor nos ha regalado montones de cosas y está en nosotros. Lo que no podemos comparar es la unción que el Señor puso con nosotros, con la emoción. La unción no es que la tenés durante el día y a la noche se fue. No es que la unción la tenés para orar un segundito y después para trabajar con tu esposo no la tenés. No es que la unción en tu vida está para hablarle a un vecino de Dios y después en tu casa es un desastre porque la unción se quedó afuera o en el vecino. O sos ungido o no sos ungido. La unción de Dios está en nuestra vida y donde vamos, la unción está en nosotros. La unción está en tu vida y tenemos que convencernos de esa palabra porque el Señor nos ha ungido y lo vamos a leer y nos vamos a dar cuenta que es mentira del diablo que no estamos ungidos y entonces ¿por qué no funciona? Si estamos ungidos, ¿por qué no funciona? Si hay unción en nuestra vida, ¿por qué las cosas siguen igual? ¿Por qué las cosas no cambian? Si hay unción en mi vida, ¿por qué mi casa sigue siendo lo mismo?
Si hay unción en mi vida, ¿por qué no puedo salir de esta situación complicada? Si hay unción en mi vida, ¿por qué no puedo ir y hacer que las obras de las cuales el Señor me vio? ¿Qué es lo que pasa? Unción, este muchacho Sansón tenía esa unción, pero era con altibajos. Un día estaba allá arriba, otro día estaba acá abajo, un día peleaba, otro día no peleaba, le cortaban el pelo. Él vivía así. No entendió lo que tenía. No entendió que la unción era también para guiar, para llevar, para fortalecer. No entendió que su vida tenía que estar dedicada a Dios. Y sobre eso quiero hablarte en esta mañana. Y quiero que hagamos un paralelo entre Sansón, el último juez, y a quien levanta el Señor, a Samuel, el primer profeta. Y quiero mostrarte para que te des cuenta que a veces podemos estar haciendo las cosas mal, pero la unción no se fue. Samuel ungió a Saúl y después unge a David como rey. Y Saúl está haciendo cualquier desastre y ahora lo quiere matar a David. Pero David dijo, no voy a ir contra el ungido de Jehová. Pero si estaba haciendo cosas malas, si se estaba equivocando, pero había una unción. Hermano, lo que quiero decirte, cuando tu vida está ungida, y tenemos que creerlo, y aunque andemos en cosas que a lo mejor no sirven todavía para Dios, que tenemos que cambiar, que tienen que ser transformadas, hay una unción en tu vida que es la que va a transformarte. La unción no se va, la unción la tenés, la unción hay que usarla, pero ¿por qué no funciona? Samuel era muy distinto. Samuel era diferente. Samuel entendió una palabra. Samuel se crió y se educó. Te quiero mostrar los paralelos que hay entre ellos. A Sansón se le dio el ministerio de liberación. Tenía que liberar al pueblo de los filisteos. Enfrentó a los filisteos, pero su liberación siempre fue temporal. Nunca fue en forma permanente. A Samuel también se le dio un ministerio de liberación. Y sus enemigos también fueron los filisteos. Pero él afectó en forma diferente porque estaba consagrado. Y esa palabra es la que quiero hablar en esta mañana. Samuel no se preocupó por ir directamente contra los enemigos. Samuel capacitó a la gente para ir contra los enemigos. Samuel entendió algo, que había unción. Escuche por favor esta mañana lo que quiero decir. Samuel entendió que había unción, pero unción sin consagración no sirve para nada. Samuel entendió que tenía que consagrarse a Dios. Entendió que su vida estaba ungida, tanto como cualquier otro. Entendió que el Señor lo había llamado. Entendió que el Señor tenía un propósito con su vida. Pero él se consagró. ¿Dónde se consagró? En el altar. Cuando él estaba en la presencia de Dios, cuando él estaba durmiendo, cuando estaba frente al arca, él se consagraba. Él derramaba el corazón, él quería a Dios, él amaba la presencia de Dios. Él tenía necesidad de que Dios lo llenara. No se conformaba con saber que estaba ungido. Él sabía que para que las cosas sean diferentes necesitaba en su vida consagración. Y hermano, lo que quiero llevarles en este tiempo es a entender esa palabra. ¿Cuántos somos ungidos todos? Hemos recibido su presencia, amamos a Dios, deseamos hacer la obra y la Biblia dijo que mayores obras que las que Él hizo podemos hacer. Pero a veces, ¿por qué no funciona?
Porque pensamos que solamente con recibir al Señor las cosas son transformadas y a veces no es así. Dios necesita una vida consagrada, una vida dedicada. Dios necesita personas que estén en su altar. Dios necesita personas que intimiden con Él, que tengan la presencia de Dios, que sientan que su vida es transformada. Que no tengan una unción de altibajo como Sansón, que tengan una unción que sepan que la unción no le abandona, que donde van la unción están con ellos, pero que tienen una vida consagrada a Dios. Mientras preparaba esto me vino algo a la mente. Yo les compartí tantas veces cuando veía orar a mi papá en este lugar, en la plataforma anterior, y a veces el culto estaba oscuro y él estaba acá, y oraba a Dios, levantaba la mirada y miraba, y se volvía a arrodillar y lloraba, y yo dije, yo no quiero ser pastor por eso, yo no voy a sufrir como sufrió mi papá. No me interesa el pastorado si el pastorado es sufrimiento, y hoy entendí que no era así. Entendí que lo que estaba haciendo mi papá en este lugar era consagrar su corazón a Dios para llevar la obra a la que lo había llamado. Por eso quiero hablarte en este tiempo, que no es solamente haber creído a Dios o entender que hay unción en tu vida. Lo que Dios necesita es que consagres tu vida al autor y consumador de la fe. Necesita que abras tu corazón para que Él lo transforme. Necesita que estés íntimamente ligado a Él. Necesita que sea transformado. Necesita que tu corazón cambie, que la mente cambie, que tus actos cambien. ¿Para qué? Para que de verdad puedas hacer la obra de evangelista a la cual Él te llamó. Por eso es tan diferente la vida de Sansón a la vida de Samuel. Los dos se criaron juntos. Los dos fueron jueces. El Señor lo levanta a Samuel para que tenga una voz profética. Dios tenía ahora necesidad de volver a hablar al pueblo. Él lo levantó y Él lo respaldó. Hermano, está bueno todo lo que hacemos para Dios. Permítame, por favor, abrir el corazón. Está bueno los dones. Está bueno el instrumento, mire. Yo me gozo por Mati y por Leo como tocan. Por los chicos como cantan, por la plataforma que tenemos, las disfruto, me encantan. Son dones, son regalos de Dios. Y muchos tuvieron que aprender para poder llegar a lo que hoy saben. Teología no hay ningún iluminado. Podés ir a un seminario bíblico y aprendés teología. Hay cursos de oratoria donde te podés parar y saber cómo dirigirte a la gente para que te escuche. Podés aprenderlo. Pero cuando el Señor nos venga a buscar, no va a decir, por ejemplo, buen predicador, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No va a decir buen músico. No va a decir buen discípulo, no va a decir buen líder. Él habla de una palabra. Y dice, buen siervo y fiel. Cuando el Señor nos venga a buscar, van a venir a buscar a sus siervos, va a venir a buscar a sus hijos, va a venir a buscar a aquellos que están comprometidos con Él, va a venir a buscar a aquellos que santificaron su vida para con Él. Porque la palabra del Señor dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Va a venir a buscar a aquellos que se consagraron, aquellos que supieron estar
delante de la presencia de Dios para que Dios transforme la vida en lo profundo. Tu vida está ungida. Te voy a leer el pasaje bíblico. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, nación santa, posesión suya exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los llamó a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Y te quiero leer este otro pasaje, dos más. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Verso 27 dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción que recibisteis permanece. Y entonces, ¿por qué no me funciona, pastor? Porque hay algo que está faltando. No es falta de unción, no es falta de presencia. Tal vez no funciona por falta de consagración. Pero cuando nosotros podemos entender esta palabra, que el Señor necesita que seamos consagrados, que seamos separados, que seamos apartados, que no puede estar bien lo de Dios contaminado con lo del mundo. Cuando nosotros podemos entender profundamente esa palabra, es donde esa unción del Santo que hemos recibido empieza a aflorar y a traer fruto. ¿Por qué? Porque las dos se han unido, la unción y la consagración, para traer la obra para la cual Dios te llamó. Hermano, el Señor te está viendo en todo lugar. El Señor nos ve en todo lugar. El Señor viene a buscar un pueblo santo, una nación santa. Viene a buscar un pueblo que ha entendido lo que significa el ser apartado para Dios, lo que significa tener una mente transformada para Dios, lo que significa tener un corazón transformado para Dios. ¿Saben qué? Yo a veces comparo esto, y lo dije tantas veces, mire, que nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Pero que a veces tenemos un problema tan grande con eso. Porque al sabernos sus hijos, está innato en nosotros esa palabra capricho. Yo me acuerdo cuando mis chicos eran chicos, y le decía, lo veo a veces en mi nieto, ¿no? Que, por ejemplo, ayer, que no quería comer, pero quería el postre. Y no sabe cómo se puso, quería el postre, sabe lo que quiere. Tiene 2 años, sabe, quería el postre, ¿qué postre? La mamá y el papá decían, no, tenés que comer después del postre. ¡Ah! Así, no, comé después. ¡Ah! Y entonces, bueno, entonces no hay postre. ¡Ah! Y no hubo postre, tampoco comió. Quedaron conformes los dos, el padre y los hijos. Pero, ¿a qué voy? A que en ese rol de hijo, muchas veces actuamos así con Dios. Queremos, y tenemos la unción, pero queremos, y necesitamos, y seguimos queriendo, y le pedimos, y no nos contesta, y nos enojamos, y nos vamos, y volvemos, y vamos para un lado. Y estamos así, somos sus hijos, entonces está innato. Pero cuando nosotros entendemos el rol de padre, el padre ya no se preocupa en caprichos, el padre se preocupa en proveer. Y sabe qué interesante, que el padre nunca dejó de ser hijo. Hoy soy papá y tengo mis hijos y soy abuelo, pero nunca dejé de ser hijo. Mis papás están descansando con el Señor. Pero hay una transformación cuando uno entiende que a partir de un momento tiene que haber un quiebre en la relación con Dios y empezar a pensar como padre. Porque cuando uno empieza a pensar como padre,
empieza a pensar para proveer hacia otros y entiende el principio que el Señor dijo, que cuando me ocupo de su reino, Él se va a ocupar de mis necesidades. Entonces es tan importante en este tiempo, hermano, que nosotros pensemos, ya no en función de hijos, en si me da, no me da, y que me duele, y que cuando me va a dar, sino en función de Padre, cómo proveer, cómo ayudar, cómo extender la mano hacia otros, sabiendo de que Él va a suplir mi necesidad. Pero en todo ese proceso yo tengo que tener sumamente claro que el Señor lo que me está pidiendo es consagración. Está pidiendo que deje las cosas del mundo, porque la palabra del Señor dice que ahora soy nueva criatura, que las cosas del mundo pasaron, el Señor todas las hace nuevas. Y esa consagración es entregarle cada momento mi vida al Señor, que el Señor transforme mi mente, que el Señor transforme mi corazón. Yo noté ahí algunas cosas donde debía el Señor transformarnos, por ejemplo, en la obediencia, en el señorío de Cristo, entender el señorío de Cristo, entender que Él es Señor en todas las áreas y que yo tengo que entregarle todas las áreas a Dios, entender que Él quiere transformar todas las áreas de mi vida, en entender que tengo que humillarme bajo su poderosa mano, que el Señor tiene que tratar conmigo. Y lo otro que anoté ahí es el hecho de convertirnos de una vez en sus discípulos. ¿Sabe que el otro día en el estudio bíblico decía, el Señor no quiso elegir a los ángeles para hacer la obra? El Señor nos eligió a cada uno de nosotros para hacer la obra que Él necesitaba hacer en este mundo. Te eligió a vos, a mí y a todos cuantos en Él confían, pero necesita consagración en este tiempo. No necesita más cristianos que a veces yo le decía, parece como que a veces hay cristianos campañeros, ¿vio? Donde está la campaña en Acondia van corriendo porque les gusta los coritos campañeros, les gusta, y está bien, está bueno, pero cuando uno llega a una iglesia es diferente, no es la campaña, es la transformación la iglesia, porque la iglesia lo que hace, el pastoreo, lo que hace es ayudarnos a transformar la vida, a cambiar. Entonces es diferente lo evangelístico al pastorado. Y entonces, cuando uno llega al Señor, parece que siempre quisiera estar en esa ebullición, pero en algún momento uno se tranquiliza en el espíritu, entiende la palabra y sabe que tiene que empezar a crecer y a madurar en Dios. Hermanos, en este tiempo, Dios está buscando eso, ¿sabe? Está buscando gente comprometida, está buscando gente consagrada, más que cristianos, está buscando gente consagrada. Cristianos hay por todos lados, aún hasta los que no van a la iglesia se llaman cristianos. ¿Está bien? Porque alguna vez escucharon de Cristo. ¿Y ustedes, vos sos cristiano? No, ¿qué voy a hacer? ¿Animal? Te dicen. ¿No? Algunos le dan esa respuesta. Pero saben que el Señor está buscando en este tiempo discípulos consagrados. Para que vayan y hagan discípulos consagrados. Porque el Señor lo que está necesitando es que haya una nación y un mundo transformado. Y sabe que lamentablemente no lo va a hacer simplemente con cristianos. Lo va a hacer con discípulos transformados que han entendido lo que es la relación con Dios y el amor hacia el prójimo. Y muchas veces, hermanos, no podemos entender esto porque no hemos entendido el amor del Padre hacia nosotros. Por eso en este tiempo necesitamos esa consagración, necesitamos esa relación profunda, necesitamos estar en el altar, en la presencia de Dios, necesitamos ser quebrantados por Dios, necesitamos sentir su presencia, necesitamos que el Señor toque las fibras más íntimas de nuestro corazón, necesitamos sentirnos avivados. Hermano, ¿cómo puede ser a veces que pasa tanto tiempo y no sentimos la presencia de Dios y nos da lo mismo? Tiene que inquietarnos. No podemos estar fríos, no podemos estar tibios, tenemos que estar ardiendo en la presencia de Dios porque los tiempos son difíciles y el Señor nos llamó con una misión: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es tu función y esa es la mía, y para eso busca en este tiempo hijos consagrados, pero con una mente de reino y una mente de Padre. Te pido por favor que cierres tus ojos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Si el diablo te mintió diciéndote que no estás ungido, es verdad, te mintió. Si el diablo te dijo que tu vida no hay unción para orar, no hay unción para clamar, no hay unción para orar por los enfermos, te mintió. El Señor te llamó con un propósito. El Señor te llamó para acercarte donde está la necesidad. Pero también el Señor te llamó para que te consagres,
para que ya tu vida no sea la unción de Sansón, esa unción que tiene altibajos, sino para que tu vida sea la unción que tenía nuestro hermano Samuel, una unción fortalecida en Dios a través de la consagración y no solamente del sentimiento que lo llevó a Sansón a estar tantas veces arriba y abajo de acuerdo a su emoción. Hermano, el cristianismo, el camino del Señor no se lleva por emoción, se lleva por una relación profunda con Dios y por haberle conocido. Cerrá tus ojos, por favor, y habla con Dios. Y en esta mañana mira tu interior. La unción que Dios derramó en tu corazón en algún momento de tu vida. ¿Qué es la unción de Sansón o es la unción de Samuel? ¿Qué es lo que hay en tu corazón hoy? ¿Una vida de altibajos en el espíritu o una vida que realmente está consagrada a Dios? ¿Qué es lo que estás anhelando en Dios? ¿Estás anhelando simplemente denominarte como cristiano porque asistís un domingo a la iglesia? ¿O de verdad sentís que Dios te transformó porque tiene con vos una tarea importante que hacer? Desde el vientre de tu madre, dice la palabra, te escogí. Desde allí puso sus ojos sobre vos. Y no para que seas simplemente un cristiano, sino para que seas su discípulo, para que entiendas el peso de la obra, para que entiendas el peso del llamado, para que Dios te transforme, para que esa consagración en este tiempo te lleve a ser el mejor papá, el mejor esposo, la mejor esposa, la mejor mamá, el mejor hijo, para que tu familia sea bendecida. La unción está, nunca te va a dejar. O estás ungido o no estás ungido, la unción está. ¿Por qué a veces entonces no funciona? Porque falta consagración. Porque falta una relación más profunda con Dios. Porque falta esa transformación, ese quebrantamiento en Dios. Que Dios pueda terminar de hacer las cosas como Él quiere. Que podemos entender que le tenemos que dar cada rincón de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón. No solamente lo que nosotros querramos. Por eso en este tiempo, atrévete a dar un paso más de fe. Atrévete a consagrar tu vida hacia Dios. Para que el Señor pueda cumplir todos sus sueños y propósitos, para que el Señor pueda llevarte donde Él lo planeó. A veces en esa falta de consagración estamos dejando a Dios de brazos cruzados y no nos puede terminar la obra, y a lo mejor hay detrás nuestro tantos que tienen que conocerle a Dios y a lo mejor no pueden llegar porque todavía, a pesar del tiempo, Dios tiene que seguir tratando con nosotros. En este tiempo decirle, Señor, ayúdame a consagrar mi vida en una forma especial, a buscarte, Señor, en una forma especial. Señor, a hacer de mi lugar íntimo el lugar de tu presencia. Señor, a lo mejor sentado en la silla, en mi cocina, que yo pueda cerrar los ojos y puedas estar ahí. Señor, y pueda sentirte. Señor, que cuando te nombre, tu presencia me abraza y me llene. Es tu relación con Dios, porque Dios te llamó con un propósito. Pero en este tiempo lo que está anhelando es eso, un compromiso profundo, para que haya una transformación profunda, para que todos sus sueños se puedan llevar adelante. Acordate, los hijos de Elí mezclaron lo profano con lo santo, y cayó una maldición sobre ellos. En este tiempo vivimos bajo la gracia, pero no nos abusemos de ella. No mezclemos lo santo con lo vil. Entendamos como entendió Samuel, que aunque estos dos muchachos estaban con él en el templo,
Ellos que hicieran lo que quisieran, pero Él se guardaba en santidad y se guardaba en relación íntima con Dios. Que en este tiempo donde te muevas y hagan lo que hagan, piensen lo que piensen, digan lo que digan, puedas mantenerte en santidad y en fidelidad a Dios y puedas mostrar que hay personas que pueden vivir diferente, que pueden pensar diferente, que pueden sentir diferente, porque tienen una relación profunda, no basada en el don o en la gracia, sino basada en el dueño de ese don y de esa gracia. Vamos a cantar este coro, ora a Dios ahí si querés, mientras los chicos alaban a Dios con este canto, pedile al Señor, si a lo mejor en esta mañana llegaste con una necesidad pensando, ¿por qué a mí no me funciona? ¿Por qué a otros le funcionan y a mí no? ¿Por qué otros alcanzan y yo no alcanzo? A lo mejor hay una palabra en esta mañana que podés llevarte en tu corazón, y es volver a reflotar tu consagración con Dios, para que todo lo que Dios haya planeado lo haga realidad. Hermano, este tiempo de pandemia ha servido para que muchos se acerquen a Dios, para que muchos amen profundamente a Dios, pero también para que muchos se entibien en Dios, para que muchos bajen sus brazos en Dios. Pero el Señor te sigue anhelando, el Señor te sigue llamando, el Señor sigue buscando, ahí donde estás mirando, el Señor te sigue anhelando, el Señor sigue queriendo tener intimidad con tu vida. El Señor te ama profundamente. El Señor no se ha olvidado de tu necesidad. Pero a veces es la necesidad lo único que te acerca a Él. Y a lo mejor si Él obra el milagro, tu vida se aleja y Él te ama. Por eso necesitamos entender esta palabra. Tenemos que entender que tiene que estar por sobre todas las cosas. Dios te ama profundamente. La unción no se ha ido de tu vida. La unción está en tu vida y en tu corazón. Pero a lo mejor en este tiempo el Señor necesita mayor consagración de aquellos que una vez nos hemos propuesto servirle y seguirle. Vamos a tener un momento de adoración y después vamos a estar orando todos juntos. Un pacto de hombres que te quieren agradar, hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Mis manos, cuidaré mis ojos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis manos, cuidaré mis ojos, cuidaré mi corazón, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo.
mano en tu corazón, por favor, un momentito. Decile, Señor, como dice este coro, no te quiero fallar jamás. Señor, quiero vivir en santidad. Señor, quiero que hagas con mi vida todo lo que te propusiste hacerlo. Señor, ayúdame a que en este tiempo pueda consagrarme profundamente, pueda separarme de todo aquello que entiendo. ¿Sabes qué importante esta palabra? Porque lo entendés, sabés lo que no le agrada a Dios. Decirle en esta mañana, Señor, quiero separarme de todo aquello que entiendo, que no te agrada. Señor, y quiero hacer mía esas palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, porque quiero agradarte. Señor, quiero consagrarme. Señor, gracias por recordarme que la unción no se fue de mi vida. Aunque paso por situaciones complicadas, la unción está. La unción del Santo está sobre mi vida. No me ha dejado. Pero, Señor, que en esta mañana pueda unirse a esa palabra, Señor, de consagración, para que juntas puedan hacer el resultado que estás esperando y haya una transformación, no solo en mi vida, sino en mi familia, en mi barrio, en mi ciudad. Señor, gracias por amarme, gracias por perdonarme y gracias por hacer nuevas todas las cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, iglesia. Dios te bendiga. Acordate, la unción de tu vida no se fue. La unción está. Buscalo a Dios. Mientras puede ser hallado, dice la palabra del Señor. Busquemos nuestra relación íntima con Dios. Es un buen tiempo, aunque parezcan que las cosas no, es un buen tiempo. Es un buen tiempo para estar unidos, para bendecirnos, para acompañarnos. Es un buen tiempo para buscar de Dios, es un buen tiempo para hacer su obra. Es un buen tiempo para que el Señor saque a la luz de nuestra vida todo el sueño que Él tiene, porque hay tanta necesidad en este mundo y el Señor te ha puesto en este camino para que puedas ser la obra ejecutora de todo lo que Dios quiere hacer. Te voy a pedir que te pongas de pie un segundito y que puedas tomar la mano de la persona que está a tu lado. Si viniste con alguien, tómale de la mano ahí. Si estás con tu hija, con tu hijo, con tu esposo, tu pareja, con quien estés, tómalo de la mano. ¿Sabes qué me viene a la mente una palabra? Y yo quisiera que sea tu declaración en esta mañana. ¿Te acordás de esa palabra? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Cierra tus ojos. Aprieta fuerte la mano de quien tenés. Decirle, Señor, que nada ni nadie en este tiempo impida que avancemos juntos en el conocimiento de tu gracia. Tal vez hace mucho que lo dijiste. Tal vez soy la persona que va a la par con tus sentimientos, no está en este lugar. Tu pareja o tus hijos tal vez no estén. Pensá en ellos en un momento. Pensá en tu papá, en tu mamá, que a lo mejor no están. Y diga, Señor, me uno a ellos en oración en este momento. Y declaramos que juntos vamos a seguir este camino de la fe. Que nada ni nadie nos va a apartar, Señor, y que todo lo que te has propuesto con nosotros lo vas a hacer realidad. Señor, que no vamos a frenar tu obra. Señor, que este es un buen tiempo, a pesar de lo que vivamos, es un buen tiempo para alabarte, un buen tiempo para adorarte, un buen tiempo para que trabajes en nuestra mente y en nuestro corazón, y es un buen tiempo para que tu obra siga avanzando. Decile, a través de mi vida y a través de mi familia. Decile, Señor, declaro en esta mañana que mi familia es bendecida, que mi familia tiene la unción del Santo, que donde vamos, Señor, la unción está en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, que es mentira del diablo, que la unción se ha ido.
Señor, pudimos habernos resbalado, pero ahí estuvo tu mano para socorrernos y levantarnos, pero seguimos de pie, alabando y glorificando tu nombre. Señor, en esta mañana declaramos que tu unción está en nuestra vida para poder romper yugos, para derribar cadenas, para seguir avanzando, para alcanzar plenamente todo lo que te has propuesto. Señor, que nada ni nadie en este tiempo nos detenga, Señor, porque tu presencia está con nosotros y dentro de nosotros para ayudarnos a caminar en este tiempo en santidad, en fidelidad, para alcanzar tus sueños, Señor, y para ver cómo nuestro alrededor es totalmente transformado por la misericordia y por tu Espíritu Santo. Declaramos familias bendecidas, declaramos hijos bendecidos, declaramos familias fuertes en la fe, declaramos que en los hogares se abren puertas de trabajo y que tu gracia es en abundancia y para siempre, y que en nosotros, decile a Dios, y que en nosotros se cumple tu palabra, que todas las bendiciones nos alcanzarán en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana y decirle: Señor, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias por amarnos y gracias por bendecirnos. Gracias por este tiempo, un tiempo de refrigerio al espíritu y al corazón. Y quiero tomar un segundito para orar. Yo no sé si de las personas que están en esta mañana, hay personas que no conocen a Dios. Si esa es tu situación, por favor, levanta tu mano. Simplemente queremos orar para bendecirte. Y si ahí en casa donde estés hay alguien que no conoce a Dios, es buen momento para que abras tu corazón y te acerques a Dios. Y lo hacemos a través de una oración. Vamos a orar para abrirle el corazón y recibirlo como nuestro único y personal Salvador. Y permitirle que a través de este tiempo el Señor haga completamente todo lo que ha pensado en nuestra vida. Por favor, repetí después de mí: amado Dios, en esta mañana abro mi corazón para recibirte como mi único y personal Salvador. Señor, clamo para que perdones todos mis pecados, para que puedas escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias por amarme, gracias por perdonarme. Gracias, Señor, por ayudarme a entender tu palabra y a saber, Señor, que esa unción también está en mi vida. Señor, gracias por tu bendición y oro para que mi familia también sea bendecida con este paso que doy de abrir mi corazón para recibirte como mi Salvador personal, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y si hiciste esta oración, ahí sale un número de WhatsApp. Por favor, comunícate con nosotros. Si te hace falta una Biblia, queremos obsequiarte una. Si no conoces alguna iglesia cerca de tu casa, podemos seguramente recomendarte alguna. Y si querés venir a este lugar, gustosamente te vamos a estar esperando para que juntos podamos alabar y bendecir el nombre del Señor. Dios te bendiga, buena semana, iglesia, Dios te bendiga mucho. Saben que les amamos, disfrutamos este tiempo en su presencia. Nos hace bien vernos, nos ayuda en la fe. La palabra del Señor dice que esto es bueno, es alentarnos en la fe mutuamente, pero es mucho mejor cuando el Señor nos habla al corazón y nos vamos con una palabra rema que nos ayude a seguir creciendo y nos ayude en nuestra relación con Dios. Dios te bendiga mucho. Toma tu asiento un minutito, van a seguir las hermanas con el curso de la reunión. Dios te bendiga, aquellos que están mirándonos. Buena semana. Que el Señor te guarde. Nos vemos a lo largo de la semana en las células, los estudios bíblicos y en todas las reuniones que tenemos. Y acordate, el próximo martes, con la ayuda del Señor, nos encontramos en este lugar, 19:30 horas, para que juntos podamos tener una reunión de oración. Y de nuevo, creemos en el poder del acuerdo. Donde 2 o 3 se ponen de común acuerdo en pedir algo, el Señor lo concede. Así que aquellos que quieran venir van a ser bienvenidos. Dios te bendiga mucho.